Vamos a ver, temas electorales, ¿ah? ¿Cómo está? Buenos días, abogado Daniel González, ¿me escucha? Sí, ¿cómo está Nelson? Un gusto saludarle a usted y a todos pues quienes siguen este programa. Un buen día con todos. A usted, abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros, por tener el tiempo para poder conversar sobre todo lo que se trata ahora en procesos electorales, que nos respira básicamente la nuca y queremos obviamente hablarlo con personas que entienden el tema. Yo voy por ahí primero, abogado. El CNE está actuando como debería, está listo el CNE. ¿Cómo lo ves desde su perspectiva el manejo de estas elecciones anticipadas? Bienvenido. Sí, bueno, mire, en lo operativo y logístico, pues el proceso electoral, independientemente que dure 2 meses, 3 meses o 6 meses, como en una elección normal, me parece que el personal que trabaja en la institución, hablemos que el personal pues de nombramiento, de contratos, Ya tiene la personal que puede experiencia, ¿no? hacer procesos electorales y por lo tanto no tendrán Ok. inconvenientes. Ya en los temas que le corresponde a este pleno, que es un pleno que viene actuando ya cerca de 5 años, Ujú, pues de las experiencias de los anteriores procesos hay algunas circunstancias que no han logrado superar. ujú, Por ejemplo, las propias auditorías al sistema de escrutinio, ujú, la inmediatez y transparencia en la entrega de resultados. ujú. Recordemos la última elección en donde dentro de las propias actas que se publicaban en el sistema de escrutinio, pues habían inconvenientes porque no estaban todos los datos que se necesitan, como por ejemplo el número de sufragantes, el ausentismo que puede Mm. existir y ese tipo de circunstancias. Ahora, en esta elección, que es una elección atípica, hablemos, una elección anticipada, me parece que el principal rol que el Consejo Electoral debe otorgar o debía otorgar es dar seguridad jurídica a todos los actores que participan en la contienda electoral. Ya. Y empezó un poco mal el Consejo porque trató de no aplicar cierta normativa en cuanto a la paridad de género en los binomios, que era Claro, una claro. circunstancia que era obligatoria. Sin embargo, vemos lo que sucedió, que el Consejo no lo quiso aplicar. Y otro tema que me parece que en estos días se ha estado debatiendo. En primer lugar, vea, si el Ministerio de Finanzas no otorga dinero al Consejo Nacional Electoral, le pone trabas, o sea, ahí no hay otro camino que plantear el tema y la destitución del propio ministro, es la única alternativa que Por tienen. supuesto. Por más que quieran, vea, declarar en emergencia y cosas por el estilo, para declarar en emergencia necesitan recursos económicos, necesitan pues dinero para poder contratar. Si no tienen el dinero, pues lamentablemente no lo podrán hacer y el incumplimiento ahí será de ellos. Y otro tema es de que estaba escuchando que se hablaba de la posibilidad de ampliar el tema de campaña, lo cual ya me parece un poco también complicado porque si usted ya creó normas, creó un cronograma Claro, ya electoral, estaba. estableció las condiciones para participar en el proceso electoral, justamente esa seguridad jurídica no puede ser cambiada de un día para otro por determinadas circunstancias, porque usted de la campaña electoral se vienen otros plazos que tienen que recurrir y también se vienen determinados elementos como por ejemplo después del juzgamiento de la pre-campaña y campaña anticipada y ese tipo de circunstancias que si usted cambia las reglas del juego en medio proceso electoral, pues seguramente todo eso queda en la impunidad. Ya. Entonces, tipo de circunstancias me parece que el Consejo tiene que ajustar y de igual manera prepararse ya. Vea, estamos por cumplir el 6 de agosto la nómina definitiva de candidatos. Entiendo que ahora están en algunas apelaciones en el Tribunal Contencioso Electoral y de ahí viene ya el día de la elección. Para el día de la elección, lo técnico, logístico, operativo que le corresponde al Consejo debe estar a punto. El sistema de escrutinio, la publicación de los resultados. No vaya a pasar como pasó en la última elección del 2023, donde en 5 provincias se equivocaron en imprimir las actas de escrutinio y los nombres de los candidatos estaban cambiados y los votos se comenzaron a cambiar de un candidato a otro, lo que lógicamente va a traer Terrible. inconvenientes en esas provincias y ahora al ser una elección nacional, pues podría traer también complicaciones nacionales en cuanto a consolidar los resultados definitivos. Pues me parece que esa es la perspectiva, la lógica que tiene que tener actualmente el Consejo Electoral, ya de adecuar las cosas a que estén a punto para el día 20 Oiga, de julio de la elección. Daniel, abogado, y no nos olvidemos pues de eso, no sé cuánto era, pero eran 6 millones de actas que se imprimieron y luego tuvieron que reimprimirse. Esas justamente son de las 5 provincias que estuvieron, Loja, Cañar, entre otras, que tuvieron que reimprimirse y que quisieron culparle a la empresa. Cuando usted vea, es como cuando usted manda a imprimir una invitación, pues a usted de la empresa le dice, vea, señor, ¿está de acuerdo? Y uno dice, sí, está de acuerdo, imprímame. Eso Claro. igual, papeletas en las actas de escrutinio.
El Consejo Electoral es el que hace el control de calidad y le dice, vea, Por empresa, supuesto. está bien, imprímame. Eso, por ejemplo, hasta el momento, lamentablemente, ahí existieron responsables. El propio reglamento interno del Consejo Electoral de inscripción de candidaturas dice quiénes son los responsables, pero lamentablemente a veces la presidenta del Consejo Electoral pocas acciones administrativas toma en virtud de encontrar responsables y ese tipo de cuestiones se van quedando ahí Ahí para se que después quedaron. la Contraloría General del Estado pueda intervenir, que ya en algunos exámenes ha llamado fuertemente la atención a los consejeros, e incluso entiendo que hay presunciones de glosas, Ujú. incluso responsabilidades que pueden hasta en la destitución del cargo. Sí, 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 y ahí se quedó esa vaina. Yo recuerdo mucho que fue incluso bastante sonado el tema y sí, 6 millones, ¿cuánto le cuesta al país? Pero gracias, sin responsabilidad, sin nada. Y como dice abogado, la mediatez impone otros eventos y la gente, y hasta uno mismo empieza a olvidarse. Ahorita que usted mencionó eso, me acordé. Porque a veces también uno se termina olvidando y bien, gracias, en este país se hace lo que les da la gana. En todo caso, desde la perspectiva del CNE, ¿cómo ve ahora desde el otro lado los partidos políticos? ¿Cómo los ve? ¿Cómo los analiza? ¿Cómo está ese panorama electoral desde el partido político para estas elecciones? En este momento el gran desafío de las organizaciones políticas es recorrer el país para poder dar a conocer sus candidatos, Chica, para pero poder es... encontrar pues los adeptos, los ciudadanos que de una u otra manera se pronuncien favorablemente por cada una de las tendencias. Y usted por eso ve a diferentes candidatos recorriendo el país, a lo largo y ancho del país, justamente para poder dar a conocer sobre todo sus candidatos presidenciales, sus Ujú. asambleístas nacionales, que son las dignidades que vamos a sufragar al menos en la dignidad nacional, y más allá de los asambleístas provinciales que podrían ser un poco más cercanos al conocimiento de cada una de las provincias. Entonces, me parece que ese es el principal desafío y enfoque que en este momento cada uno de los candidatos está teniendo. Ujú. De la mano con digamos, con la campaña que ya están haciendo en redes sociales, en medios digitales, en mira pues de posicionar a su candidato y tratar de tener los mayores adeptos para las próximas elecciones. Entonces, desde mi punto de vista, ese es el enfoque primordial que están Ujú. teniendo ahora las organizaciones políticas, más allá de sus delegados técnicos que puedan tener para el proceso electoral, pero ya en el ámbito político me parece que es el principal desafío que están teniendo. Y en tan corto tiempo, ahí es donde vienen los retos, particularmente a personajes que terminan siendo nuevos, a pesar de que tienen respaldo de grupos tradicionales. Se me estaba escapando algo, abogado, sobre el tema de las denuncias y el manejo de este Consejo Electoral, que me imagino que ya nomás le llega el tiempo de renovación. Son 5 años, no sé cuántos años más tienen que estar esos manes ahí. Lo de Pita. Lo de Pita también que salió y dijo fraude, fraude, fraude. Y doctor, abogado, chutica, en este país todo el mundo puede decir fraude y resultó después que no había fraude. ¿Cómo hablamos ahí? Sí, mire, lamentablemente, bueno, los consejeros del CNE pues no tienen que tener posición política y no tienen que encaminarse en ninguna tendencia política Por porque si lo supuesto. hacen van a afectar la integralidad del proceso electoral. Lo que pasó en la última elección con el señor Pita que denunció y que después la propia fiscalía dijo que no había ningún indicio ni nada, es prestarse justamente a una corriente política que en ese momento estaba atacando determinada tendencia de triunfo en el caso de la consulta popular y Claro. claro, tenía quien se preste a ese juego y en este caso se prestó pues el señor Pita como un primer elemento. De ahí el tema, mire, este Consejo Nacional Electoral tenía que ser renovado a los 3 años, por Chutica. lo tanto iba a ser renovado ya en el 2021, debieron haber salido dos consejeros para que entren dos nuevos porque es una renovación parcial y la presidenta del CNE, de acuerdo a la ley, tiene un periodo fijo de 3 años. Por lo tanto, a ella de igual manera, cuando ella fue electa en noviembre del 2018, ella ya en noviembre del 2021 debió haber sido cambiada o ratificada por el propio Pleno, Ujú. para de esa manera pues tener legitimidad en el ejercicio de su cargo. Sin embargo, como le digo, ya vamos a llegar a los 6 años, que ya donde debían haberse, Va a durar, debía haber una renovación parcial y hasta la fecha lamentablemente no ha existido eso. han durado más que Lazo. Lazo nomás 2 años. Sí, fue. Oiga, ¿cómo ve el tema del voto en el extranjero y esto que se ha formado un poquito de malestar en torno al voto telemático? ¿Cuál cree usted que es el temor que y están viviendo nuestros hermanos en el exterior sobre el proceso telemático?
no tenemos todavía, Daniel, la madurez para afrontar este proceso netamente telemático. Sí, mire, a ver, me parece a mí que es importante los avances tecnológicos, pero el Consejo tiene que establecer la oportunidad de en qué elección aplicarlo. A Claro. mí me parece errado aplicarlo en una elección tan corta que Ok. tenemos en este proceso electoral, donde tienen muy poco de tiempo para socializar con los compatriotas en el exterior de cómo opera el sistema de Ujú. escrutinio y la votación telemática, donde justamente ve a los compatriotas en el exterior, no es que pasan de vacaciones, pues pasan Claro. trabajando, pasan en actividades diarias, por lo tanto va a ser muy complejo para ellos buscar un espacio en el cual pues puedan inducirse de cómo tienen que votar el día de las elecciones. Eso podría generar un ausentismo Ya está importante pasando. en la elección, eso podría generar también aparte del ausentismo, el que mucha gente falle el momento de la elección, ingresan al sistema, no pueden sufragar, por lo tanto estaría limitándose a lo mejor los derechos de participación de nuestros compatriotas en el exterior. Ahí me parece que el Consejo Electoral debió aplicar esto del voto telemático. Vea, si usted aplicaba en las elecciones del 2025, tenía algún tiempo pues, para socializar, algunos meses para generar talleres telemáticos, presenciales, Ujú. que permita incluso a nuestros consulados en el exterior que sean casas permanentes de capacitación en virtud de este voto telemático. Por lo tanto, como manifiesto, si bien es cierto e importante el avance de la tecnología, hay que ver la oportunidad y el momento en la cual se puede aplicar dentro de una elección. Me parece que en esta elección no era lo pertinente porque pueden tener consecuencias en cuanto al ausentismo de nuestros compatriotas en el exterior. Y ya está pasando, ¿ah? Hay supuestamente un reporte de muy pocos registrados en estas elecciones. Es lo que está ocurriendo y eso definitivamente que afecta. Abogado, hay un tema que ha surgido en estas semanas en torno a la figura de Aguiñaga y Allen Berbera con una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral. Cuéntenos desde su experiencia qué cosas puede pasar en este caso. Han reabierto la investigación de esta infracción por parte de una denuncia que, si el tribunal lo determina, ustedes ya hemos visto, sacan autoridades. ¿Cuál es su percepción de este caso? Sí, vea, ahí hay que tener presente, si bien las infracciones electorales son competencia del Tribunal Contencioso Electoral, las que pueden ser sancionadas con suspensión de derechos políticos, con Ajá. multa o con destitución del cargo, el tribunal tiene que medir la proporcionalidad, pues, de la sanción que va a imponer. En este Oh. caso, tiene que tener en cuenta que las autoridades, en este caso la prefecta Guinaga, el señor Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, no es que son designados por una autoridad, no son designados por el pueblo. Entonces, por ejemplo, ahí existen criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también en cuanto a la garantía que se debe dar de la legitimidad que tienen las personas que son electas por votación popular. Ok. Más allá de eso, también el tribunal debe establecer el nivel de responsabilidad que tienen las personas. Usted para, claro, sancionar una infracción, en primer lugar, tiene que determinar que la persona sea culpable, que la sanción que se va a imponer esté tipificada en la ley, o sea, conste en la ley, ¿no es cierto? Y de esa manera, en virtud de esa responsabilidad, usted pueda otorgarle una sanción que también debe constar en la ley. Entonces, todo ese análisis en este momento el tribunal tiene que hacer para verificar justamente ya luego pues de que concurran las partes, tanto quien acusa y estas autoridades que se defiendan, para poder emitir alguna decisión final. Sin embargo, claro, hay algunas decisiones como por ejemplo, miren, lo que pasó con el exalcalde Yunda en Quito, esa Ajá. sentencia hasta ahora no está ejecutoriada, han pasado algunos años. Ok. Entonces, hay algunas circunstancias que el tribunal sí tienen rapidez, sí tienen sentencia inmediata y otras que quedan ahí. Por ejemplo, la destitución de los consejeros del CNE, Ajá. se acordará usted el caso, famoso caso del señor Álvaro Noboa, cuando iba a ser candidato, no era candidato, el Tribunal Contencioso dictaminó de que sí puede ser candidato y el Consejo Electoral decidió no cumplir esa sentencia. Terrible. Eso fue sancionado en primera instancia con una destitución. Sin embargo, ha pasado año y medio y en segunda instancia aún no logran resolver, por ejemplo, esas circunstancias. Entonces, ahí hay que tener un poco en cuenta que Ah. lamentablemente el Tribunal Contencioso Electoral tampoco es que ha dado el mismo tratamiento a todas las infracciones, a todas las circunstancias que ha podido conocer. Esperemos que en este caso que usted ha mencionado y otros entiendo que está conociendo el tribunal, pueda identificar efectivamente si es que hay responsabilidad
pueda, si es que la hay, pueda también establecer el nivel de proporcionalidad y responsabilidad en la sanción para de otra manera, pues, no afectar el derecho de las partes, no afectar, ¿no es cierto?, el proceso contencioso electoral. Claro, este tema es interesante, Daniel, porque más o menos podríamos percibir que porque se trata de algún grupo político en específico, accionar este tipo de procesos es conveniente en estos momentos. O sea, poder ver que el contencioso vaya a actuar no como un ente técnico, sino político. Claro, mire, a ver, para otorgar seguridad jurídica en las elecciones que yo decía en un inicio, para otorgar confianza y después que estas elecciones con la legitimidad del pueblo pues queden en el argot popular y en la conciencia del pueblo de que las cosas se han manejado bien, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral pues tienen que actuar apegado a derecho, ¿no es cierto? Uh -huh. Ahora, también estos espacios de denuncia, como ha pasado en elecciones pasadas, también ciertas organizaciones, ciertas personas utilizan para denunciar nomás lo que ellos creen, ¿no es cierto? Ok. Hacen abuso de derecho, denuncian lo que ellos quieren con la finalidad de que exista, voy a decir, el titular, el ¿Qué es lo que periodicazo, está pasando? la nota de prensa, y después resulta que no existió ningún tipo de responsabilidad. Y claro, ya el momento de que sale la autoridad absuelta de cualquier tipo de responsabilidad, resulta que eso a lo mejor no sale dentro del mismo titular. Entonces, todo ese tipo de circunstancias, lamentablemente, a veces sí son utilizadas políticamente, pero justamente los jueces son los encargados de establecer que este tipo de circunstancias no pasen, no admitiendo denuncias que no tengan ningún tipo de prueba o Uh -huh. responsabilidad, ¿no es cierto? Y en el otro caso, agilitando su resolución para evitar que confluyan o que tengan alguna interferencia dentro del proceso electoral ya en beneficio o en detrimento de determinada organización política. Claro, me parece interesante lo que usted mencionaba sobre la proporcionalidad. Me parece interesante ese término porque cuán proporcional es el delito frente a una autoridad electa por votación popular. Y eso que también ha pasado por filtros, pues, Daniel. O sea, Allenberg pasó por el filtro de que para que inscribirse no tenía que ser partidario o formar parte de un grupo, y el Consejo Nacional Electoral lo aprobó. Es decir, pasaron un filtro. Entonces, interesante el tema, ojalá que no pase a mayores, porque de verdad que sería un revolún desde el punto de vista de Chútica. Entonces, ¿para qué hacemos elecciones? ¿Para qué hacemos elecciones? Mejor veamos ahí entre nosotros, conversemos quién me cae menos mal y pongámoslos de autoridad, porque ganan elecciones y luego quieren sacar a las autoridades con algún tipo de situación. ¿Qué otras cosas, Daniel, dentro del proceso electoral, como desde su experiencia está palpando en este proceso adelantado? ¿Qué particularidades más usted ha podido observar? No solamente desde el CNE, sino desde los candidatos. Sí, mire, aquí hay que tener en cuenta también que las organizaciones políticas pues tienen que preparar su control electoral para el día de la También. elección. Sí, 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 El sí. tener los delegados en Control cada una de electrónico. las juntas receptoras del voto, el que estos delegados se puedan capacitar para hacer un control electoral, un conteo rápido, en virtud de las circunstancias que se puedan vivir ya el 20 de agosto, y con eso pues puedan tener las copias de las actas de escrutinio para, de ser el caso, impugnar algún tipo de resultado, porque en elecciones pasadas recordará usted que se impugnaban elecciones, se acusaban a los organismos electorales sin presentar ningún tipo de prueba. Entonces, por eso es importante tener las pruebas para decir, vea, aquí de esta manera puedo demostrar que tal junta receptora del voto no se está respetando la voluntad popular o cosas por el estilo. Me parece que eso también tienen que tenerlo en cuenta. Una segunda circunstancia, el papel, vea, de los exit poll dentro de las elecciones. Ok, Si bien interesante. están permitidos los exit poll, hay que tener en cuenta, y el Consejo Electoral, las organizaciones políticas deben informar a sus militantes, a sus adherentes, a la ciudadanía en general, de que esos no son resultados oficiales. Lamentablemente en el Ecuador las encuestas a boca de urna no siempre han coincidido con los resultados, y a veces existen candidatos que a las 5 de la tarde con un exit poll se declaran ganadores cuando aún no han salido ni los resultados oficiales. Ese tipo de cuestiones, pues, lamentablemente afectan a la institucionalidad, afectan a la democracia, porque ya queda voy a decir, un tufo, como se suele decir, un Sí, 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 sí. humor, ¿no es cierto?, en virtud de que algo extraño sucedió. Entonces, Ujú. hay que llamar, sí, a la responsabilidad de los candidatos, de que tienen que esperar oportunamente los resultados para que de esa manera, pues, ya puedan proclamarse ganadores o puedan reconocer el triunfo de algún candidato, pues, que pueda ganar la elección.
Me parece que eso es importante también en virtud de fortalecer nuestra democracia y evitar conflictos que ya ha vivido nuestro país en años anteriores. Abogado, en ese sentido, ¿por qué no ha habido una reacción por parte de grupos frente a lo que ocasionó Market en las últimas elecciones? Porque no fue un error, simple error, fue Yunda ganaba, Viteri ganaba, González ganaba, y resultó totalmente lo contrario, que ganaba la consulta popular el sí, y resultó que luego era todo diferente, ¿no? Ganó Aquiles, ganó Aguiñaga, ganó Pavel, y acá, gracias, salió de la empresa, gracias. ¿No hay algún tipo de sanción ahí? Claro, mire, lo que pasa es que estas empresas para poder hacer el exit poll son acreditadas y calificadas por el CNE. Entonces el CNE es el organismo técnico que califica a otro organismo técnico, pero ¿qué tan rigurosos somos en eso? ¿No es cierto? ¿Qué tan riguroso es el Consejo Nacional Electoral en establecer que una empresa está preparada para hacer ese tipo de encuestas a boca de urna, exit poll, como un primer elemento? Segundo, claro, al ser aprobados por el Consejo Nacional Electoral, se entiende que toda su data, que todo su muestreo, que todo su margen de error está autorizado ya por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ahí queda un poco ese vacío, ¿no es cierto?, en virtud de qué tipo de responsabilidad pudieran tener. Ahí, en alguna reforma electoral, habrá que tratar y tener en cuenta también cuando existe este tipo de falta de información no veraz por parte de estas empresas, una infracción electoral que les permita tener algún tipo de responsabilidad, sea multa, sea suspensión de derechos políticos que podrían tener también como empresas privadas, para de alguna otra manera pues tratar, no voy a decir de prohibir, vea, en democracia no es bueno prohibir este Claro, tipo sí, es de verdad. actividades, pero sí regularlas de mejor manera, y ese reglamento quien lo crea es el Consejo Nacional Electoral, para que las empresas, el momento que difunden esta información, sean muy claras y precisas en decir que no son resultados oficiales, que es una muestra que tiene un margen de error de tanto por ciento y que por lo tanto la ciudadanía debe conocer y esperar los resultados definitivos del Consejo Nacional Electoral. Creo que ese tipo de información, de cultura también que estas empresas deben dar a la ciudadanía es importante para evitar de tener conflictos que vea. Hemos tenido no solamente en la elección pasada, en elecciones anteriores, recuerdo incluso cuando el actual presidente Lazo perdió su elección en el 2017, él salió a las 5 de la tarde de declararse ganador con un exit poll de una empresa también. Y después los datos resultaron que no fueron esos y se quiso incendiar Quito en su momento por esas circunstancias. Entonces, ese tipo de cosas van en detrimento de nuestra democracia, por lo tanto, hay que regularlas de mejor manera y no permitirlas. El problema también pasa, abogado, que hay ciertos medios y periodistas que anhelan tener este tipo de cosas precisamente para incendiar. Y yo recuerdo que teníamos un presidente en Ecuavisa y otro presidente en TC Televisión. Y los dos estaban hablando de que eran los presidentes. Yo recuerdo eso, fue con Lenín Moreno. Y después se terminó con Lenín Moreno. Terrible. Abogado, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha prestado. De verdad que ha sido interesantísimo. Y quisiera sus palabras para despedirnos. Muchas gracias a usted, Nelson. Un saludo, pues un abrazo fuerte a todas las personas también que siguen este importante programa. Un fuerte abrazo y estoy a las órdenes, pues por cualquier circunstancia. Claro, ahora que estamos en elecciones, más. Claro. Muchas gracias por todo. Gracias, Daniel. Chao, chao. Se acabó. Bueno. Muchas gracias al doctor Héctor Vanegas por atendernos, al abogado Daniel González también por atendernos, a ustedes por aguantarnos. Nos vemos hoy 3 en punto de la tarde con más información. Mis queridos amigos, gracias por siempre estar con nosotros. No se olviden, el sábado estamos en Guayaquil y el otro sábado, el 8, estamos en Quito. No olviden de comprar sus entradas. Nos vemos. Chau, chau, piolincillos.